Bueno, como les decía, es una alegría poder compartir la palabra esta tarde y en esta tarde calurosa que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado unos lindos días llenos de calor y estamos muy contentos de estar esta tarde abriendo la palabra del Señor. Así que prestemos mucha atención porque estamos escuchando la misma voz de Dios con la cual creó el universo. Esta palabra que tenemos aquí en la Biblia es la voz de Dios escrita, pero es la misma voz de Dios con la cual creó los cielos y la tierra, con la cual resucitó a los muertos. Y es la palabra que puede cambiar nuestro corazón y puede abrir nuestros ojos para que veamos la gloria de Cristo, para que confiemos en Él, para que le amemos y vivamos para Él. ¿Amén? Muy bien. La semana anterior aprendimos acerca del sermón de Pedro que predicaba ante los gentiles a la casa de Cornelio. Gentiles es un término despectivo que usaban los judíos, no precisamente para hablar de la amabilidad de los paganos, sino para hablar justamente, para dar a entender de que eran personas que no conocían al Dios verdadero, eran paganos. Gentiles, ese era el término, decían los judíos hacia todos aquellos que no eran del pueblo de Israel. Creo que hay un eco medio raro ahí, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco más lejos del micrófono. Entonces, vimos la semana anterior que el mensaje del Evangelio es un mensaje sencillo, que no requiere mucho conocimiento, porque es un mensaje que se trata del Señor Jesucristo. Y todo aquel que ha conocido a Cristo lo puede compartir. Pero la pregunta que quiero hacerle es, ¿qué tanto confiamos en el poder del Evangelio? Hermanos, nosotros no pensemos en ninguna manera que el Evangelio es la primera clase de la vida cristiana. El Evangelio es todo lo que necesitamos aprender toda la vida y nunca vamos a comprender la grandeza del Evangelio. Pero el Evangelio, tan poderoso, tan glorioso, tan grande, está contenido de una manera sencilla en la historia de Cristo, el Hijo de Dios. Vimos que Pedro habló de los milagros del Señor. Acordémonos que lo más probable es que el relato que tenemos en el libro de los Hechos era solo un resumen del mensaje que Pedro había compartido. Lo más probable es que así lo haya sido, pero tan sencillamente que Pedro habló que el Señor fue con el poder de Dios el que hizo ciertos milagros y bienes a los hombres. Y vimos que eso hablaba de la autoridad. Cada milagro que se registra en la Escritura, cada sanidad, cada resurrección que efectuó el Señor, hablaba de la autoridad de Cristo. También Pedro habló de la muerte y la resurrección del Señor, y vimos que hablar acerca de la muerte de Cristo es fundamental, ya que por la muerte de Cristo es que nosotros podemos ser perdonados, ya que en la cruz Él tomó nuestro lugar y recibió la ira de Dios. Pero también Pedro habla de la resurrección del Señor, y esto habla de la autoridad que se le ha dado. Aquel que pudo vencer la muerte puede vencer cualquier pecado que tengamos. Aquel que venció la muerte también puede transformar cualquier vida y transformar el corazón más duro. Y finalmente Pedro termina con las siguientes palabras. Él presenta a Cristo como el juez de vivos y de los muertos, y como aquel que puede perdonar a todos los que confían en Él. Y esto es algo importante. Todo tiene que ver con la autoridad de Cristo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no estamos pidiéndole un favor a la gente, que por favor busque a Cristo. Estamos hablando de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó y se le ha dado toda autoridad y puede perdonar pecados o puede condenar a los que le rechazan. De modo que Cristo debe ser presentado en toda su autoridad. Y eso es lo maravilloso. ¿Sabe qué? El Evangelio que nosotros tenemos, en el cual hemos creído, es un tesoro maravilloso y poderoso que debemos compartir. Pero muchas veces no compartimos ese mensaje. ¿Sabe por qué? Por muchas razones. Podríamos decir que nos falta conocimiento, o podríamos decir que tenemos miedo a que nos hagan una pregunta que no podemos responder. O podemos decir que a lo mejor no somos personas de fácil palabra. Pero quizás, la gran mayoría de las veces no compartimos el Evangelio porque de alguna manera no creemos tanto en su eficacia.
no estamos realmente convencidos del poder o no hemos comprendido la grandeza del poder del Evangelio. Hermanos, el Evangelio es algo sencillo, es presentar a Cristo en toda su autoridad. Y ese mensaje es poderoso. Y es poderoso para convertir a las personas y que salgan de la vida que llevaban para entregar su vida totalmente a Cristo. Y eso es lo que sucedió cuando Pedro predicó. Por favor, vayan al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44, por favor. Busque ahí. Ouch, perdón. Es que di vuelta el parlante para allá. Ahora sí, esperemos que no haya ese problema. ¿Se escucha ese ruido? Muy bien. Ya no se escucha ese ruido. Excelente. No nos olvidemos, hermanos, lo que aprendimos en la clase de la capacitación, que siempre hay que estar listo para ayudar. Si se escucha un mal sonido, cuando el pastor predica, entonces alguien puede pararse sobre sus pies, caminar por esa vereda y buscar una solución. Como ahora. ¿Me comprende? Ok. Hay que estar atento, siempre dispuesto a servir. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a leer Hechos de los Apóstoles 10, 44 al 48, por favor. Hechos de los Apóstoles 10, 44. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura aquí? Dice la palabra, ¿ya lo tienen ahí? Muy bien. Parezco robot en este audio. Gracias, hermano Giovanni. Ahí va a ver qué puede hacer. Hechos 10, 44 al 48 dice lo siguiente. Escucha atentamente, dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Amén. Muy bien. Quizás alguno de ustedes encontró que lo que yo estaba leyendo era un poco diferente a lo que leía usted, ¿no es cierto? Lo que pasa es que son traducciones diferentes, pero dicen lo mismo. La Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento en griego. Originalmente hablaban un idioma griego por el Imperio Romano, pero después se tradujo al español y han habido varias traducciones, pero es lo mismo, solo que en otras palabras. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia? Podemos resumir que este pasaje de la Escritura que acabamos de leer nos habla del resultado de la predicación de Pedro. Aprendimos que Pedro hizo un esfuerzo muy grande para presentarse ante estos gentiles para predicarles el Evangelio. No fue fácil para Pedro predicar porque el ir a la casa de un hombre pagano y compartir con ellos era un sacrilegio para un judío. Los judíos daban gracias a Dios cuando oraban porque Dios no les hizo perros y no les hizo gentiles, les hizo judíos. Entonces, un judío compartir, asociarse con un gentil era algo muy difícil. Pero hemos visto en el capítulo 10 cómo Dios obra en el corazón de Pedro y también obra en el corazón de Cornelio, le da la visión, ¿no? Le da el ángel y a Pedro le da la visión para que Pedro vaya y les predique el Evangelio. Ahora, hay que entender la importancia de esto que hemos estado aprendiendo. Hasta ese momento, hermanos, los cristianos, los discípulos, eran mayormente judíos, o mestizos como los samaritanos, o quizás alguno que otro prosélito, que había un gentil que había adoptado la fe judía, se había circuncidado y todo, pero esta es la primera vez que se les predica el Evangelio a un grupo de personas incircuncisas que no conocían al Dios verdadero, a excepción de Cornelio, que era un simpatizante de la fe judía, pero tampoco había sido recibido en el pueblo de Dios. Un escritor, mientras yo estudiaba esto, estaba consultando a un autor cristiano y él decía que de alguna manera Cornelio adoraba al Dios de los judíos de lejos.
Él iba a la sinagoga seguramente porque cualquier persona podía entrar a la sinagoga, pero él tenía que sentarse, por así decirlo, atrasito, y todo lo que ellos hablaban de la identidad que ellos tenían como pueblo de Dios, del pacto que Dios hizo con ellos, él lo miraba de lejos. Él creía que ese Dios era el verdadero, pero todavía Cornelio no era parte del pueblo de Dios. Entonces, este es el momento en el capítulo 10 donde Dios muestra que las puertas están abiertas para los gentiles. Y no solo eso, sino de que Dios llama a los gentiles y les muestra a su Hijo Jesucristo y obra en ellos para que le reciban. Y Dios los hace parte de su pueblo. Dios les dice a los gentiles, vengan, ustedes también forman parte de mi pueblo, a todos los que creen. Y los incluye en el pueblo de Dios, donde solamente antes pertenecían los judíos. Entonces vemos que Pedro se presenta y les predica el Evangelio y el resultado, voy a resumir un poco esta historia, ¿no? El resultado es que mientras Pedro está predicando, viene el Espíritu Santo sobre ellos. Y Pedro no alcanza a terminar su sermón porque ve que la gente ya se convirtió. Y lo interesante es que habían otros creyentes judíos llamados de la circuncisión, es decir, eran creyentes judíos que le acompañaron y vieron con sus propios ojos cómo esos gentiles recibieron el Espíritu. Y la señal de eso fue que hablaban en lenguas y alababan a Dios. Y finalmente la historia termina con que Pedro dice que él les puede negar el agua y les bautiza a todos y después se queda con ellos unos días más. ¿Qué vemos en esta maravillosa historia? Vemos tres verdades importantes. Preste mucha atención. Antes de explicar cada uno de estos tres puntos, yo quiero, por favor, animarle a que usted entienda que el Evangelio en el cual hemos creído y el cual debemos compartir es poderoso. No nos imaginamos la grandeza de este mensaje. Si nosotros comprendiéramos qué tan grande es el poder del Evangelio, dudaríamos menos en compartirlo. Dudaríamos menos. El día de ayer estaba compartiendo con los hermanos de Molalillo porque tuvimos la primera capacitación del año. La capacitación que tuvimos en enero aquí, la tuvimos ayer allá en Molalillo. Y yo les preguntaba a ellos, ¿no? Incluido algunos hermanos que son nuevos creyentes. Tenemos 2 hermanos que se convirtieron a raíz de la pandemia. Son una hermana que se llama Marta y un hermano que se llama Santiago. Creo que ella es tía de él y ambos son parientes de un hermano que ya venía a la iglesia. Uno de ellos, Santiago, él no quería saber nada de las cosas del Señor, pero el Señor en la pandemia obró de una manera un poco fuerte, tuvo un accidente y se rompió toda la cabeza, ya no tenía probabilidad de vivir, pero el Señor le dio una oportunidad y ahí él decidió aceptar tanto lo que sus tíos cristianos tanto le querían compartir y finalmente se convirtió y el año 2021, junto con su tía y otras personas más, fue bautizado. Y entonces yo les preguntaba a todos ellos, incluidos a ellos, cuando a ustedes les predicaban el Evangelio, la persona que les predicó, o sea, aquí algún familiar que les predicó, ¿tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para demostrarles que la Biblia era la palabra de Dios? ¿O simplemente les predicó? Simplemente nos predicaron. ¿No es cierto? Eso es lo que dijeron los hermanos, o sea, a mí me predicaron la palabra, no tuvieron que convencerme de que la Biblia es la palabra de Dios, no tuvieron que usar argumentos, simplemente me compartieron la palabra y eso fue suficiente para convertirme. De alguna manera, todos los que hemos llegado a conocer al Señor, no hemos llegado a conocer al Señor por el razonamiento humano. No es que el Evangelio sea irracional, sino que no es la manera en que Dios convence a las personas. Es que realmente, mire, como aprendimos en la capacitación anterior aquí acerca de la existencia de Dios, realmente el problema con creer en la palabra de Dios es un problema del hombre que se rehúsa, que se resiste. Pero cuando la palabra es predicada, sin necesidad de demostrar su veracidad, la palabra es poderosa para hablar, para convencer, para abrir el corazón y las personas pueden ver la gloria de Dios. Eso es lo que ocurrió con estos hombres. Ellos vieron la gloria del Señor. Por eso alababan a Dios. Y yo quiero que usted entienda que el Evangelio que nosotros recordamos cada vez que partimos el pan y bebemos la copa, el Evangelio que predicamos aquí en la Escritura, el cual creemos y el cual debemos proclamar, es un Evangelio glorioso y sumamente poderoso. Vamos a ver
que la predicación del Evangelio no tiene que ver con las habilidades del predicador, no tiene que ver con que usted sepa expresarse de una manera excepcional o que usted sepa cómo convencer a las personas para persuadirles al Evangelio. No, el poder está en la palabra, en el mensaje mismo del Evangelio. La primera cosa que vamos a ver es que el Espíritu Santo descendió mientras ellos escuchaban. El Espíritu Santo descendió sobre los gentiles mientras ellos escuchaban. Mientras, no al final de lo que escucharon, sino mientras escuchaban. O dicho de otra manera, estos gentiles fueron salvos mientras estaban escuchando el Evangelio. ¿Sabe qué? Normalmente nosotros vemos el evangelismo como un método en que si es presentado siguiendo los pasos, al final la persona responderá correctamente. No, no es así. Yo conozco un misionero muy bueno y muchas personas han sido bendecidas y convertidas por su ministerio, ¿no? Que él predica la palabra. Él vivió un tiempo en Ecuador y después regresó a su tierra y ha plantado muchas iglesias. Pero este predicador, que yo respeto mucho, él tenía este pensamiento que yo no estoy de acuerdo. Él decía, si tú no sabes el día y el año en que te convertiste, yo dudo de que tú seas cristiano. ¿Y sabe por qué a mí me preocupaba eso? Porque yo no me acuerdo el día ni el año en que yo me convertí. Yo sé cuándo me convertí. Pero también tengo mis dudas si me convertí ahí o me convertí después. Pero de que soy convertido, sí, estoy seguro, ¿no? No piense que el pastor está inseguro aquí. Si el pastor está inseguro, ¿qué espero yo? No, yo sé que me convertí, pero yo realmente no sé cuál es el momento exacto. Hermano, no necesitamos basar la seguridad de la salvación en nuestra experiencia de conversión. Mire, aunque la experiencia de conversión es muy valiosa, ¿no? Alguien podría decir, yo me convertí cuando un día me invitaron a una reunión en una casa y ahí entendí el Evangelio. Muy bien, excelente, bendito sea el Señor. Otro dirá, yo me convertí cuando me invitaban a la iglesia y no quería ir, pero fui, hasta que un día entendí que era pecador y confié en el Señor. Pueden haber muchas experiencias, pero nuestra seguridad de que somos creyentes no se basa en la experiencia, sino en la convicción de que realmente creemos que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó y que Él tiene la autoridad de perdonarnos. No importa cuándo haya sido el día en que yo entendí eso. No importa si no lo recuerdo. Y aquí vemos a un grupo de personas que son salvadas mientras están escuchando el Evangelio. Versículo 44 dice, me encanta cómo comienza. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban oyendo. Mientras él estaba hablando, vino el Espíritu Santo. Y bueno, sabemos después que las señales que empezaron a hablar en lengua, ¿no? Yo me imagino a Pedro predicando, y Cristo este es el que ha designado como juez, y todo aquel que en él cree, y de repente se paran las personas y comienzan a hablar en otros idiomas, y comienzan a alabar el nombre de Dios. Pedro no pudo terminar su mensaje. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña dos verdades importantes. Esta primera parte. Primero, la obra de Dios vino mientras Pedro predicaba. Es decir, que estas personas llegaron a creer en el Señor, el Espíritu Santo vino sobre ellos y llegaron a creer en el Señor no como una respuesta a palabras persuasivas de Pedro, no como una respuesta a la invitación de Pedro a aceptar al Señor. No que eso esté malo, porque en el capítulo 2 de Hechos, Pedro les persuadía y les decía, arrepiéntanse de esta generación perversa, ¿no? Y con esa y otras muchas palabras les instaba, ¿no es cierto? Es decir, la predicación conlleva también, incluye enseñar a las personas que tienen que responder, que el mero hecho de saber el Evangelio no les va a salvar, tienen que responder con fe, con arrepentimiento, lo cual también es una obra de Dios. Pero aquí vemos que no hubo tal invitación, simplemente Pedro, la última parte decía, para que reciban, o todos los que crean en él, mejor lo voy a leer, dice versículo 43, y todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Pero no alcanza, por así decirlo, a hacer un llamado, sino que mientras ellos estaban escuchando,
escúcheme, mire por favor, mientras ellos estaban escuchando el Evangelio, el Espíritu comenzó a obrar en ellos, a abrir su corazón, a mostrarles la gloria. Y mientras ellos escuchaban el Evangelio, Cristo comenzó a ser más glorioso, más glorioso. Comenzaron a entender finalmente que ese Cristo es el Hijo de Dios que podía perdonar sus pecados. ¿Sabe? La mayor necesidad de toda persona es el perdón de Dios. Una vez le preguntaron a John Lennox, ¿se acuerdan que les hablé de John Lennox, el famoso matemático? Ya, está bien John Lennox, tú crees en Dios, ¿no es cierto? Pero ¿por qué crees en el Dios de los cristianos, habiendo tantas religiones? ¿Por qué eres cristiano y no eres budista o musulmán o de la nueva era o cualquier otro Dios? Y John Lennox dijo, ¿saben por qué? Porque el cristianismo es la única religión que ofrece la solución a mi pecado. Todas las religiones hablan del esfuerzo del hombre para llegar a ser perfecto y aceptado por la deidad, quien quiera que sea. Pero el cristianismo dice, Dios te ofrece el perdón, porque Dios ya envió a su Hijo a salvarte, porque Dios ya entregó a su Hijo. El problema del pecado, el problema del mal, encuentra la solución en Cristo, en ninguna otra parte. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. De modo que vemos aquí que este evangelio poderoso, mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo iluminó el entendimiento y ellos comprendieron finalmente que había una solución para el pecado. ¿Sabe por qué? Aunque Pedro no habla mucho del pecado en su predicación, al final dice, ¿no?, que pueden recibir el perdón por medio de la fe del Señor, pero él no hace mucho énfasis. Toda persona tiene una mala conciencia por causa de su pecado. Toda persona en el mundo, no hay persona, absolutamente no hay ninguna persona que no se sienta culpable por su maldad. Y el Evangelio es lo que nos da la solución a ese problema. Nos muestra a Cristo lleno de gracia, lleno de misericordia, que nos puede perdonar, limpiar y dar una nueva vida. Y entonces, mientras Pedro predicaba, el Espíritu obró y el entendimiento de ellos se abrió y obró fe en ellos. Así de poderoso. Pedro no tuvo que usar una musiquita de fondo al final, ¿no es cierto? Como la que ponemos cuando pasamos la cena o cuando pasamos la ofrenda, ¿no? No hay una música, no había un judío atrás con un piano tocando una melodía mientras Pedro daba unas palabritas persuasivas y les hacía pasar al frente. No. Mientras estaba predicando se convirtieron. Así de poderoso es el Evangelio. Mire, en cuanto a la predicación del Evangelio, no se trata de sus habilidades para convencer, se trata de presentar el mensaje. Yo les he dicho cuántas veces, ¿no? Si usted no sabe cómo explicar el Evangelio, lea el Evangelio. Siéntese con esa persona, familiar, esposo que no es creyente, esposa, hijo, familiar, vecino, lo que sea, y léale de Cristo, léale el Evangelio. Y ahí el Señor obrará, y también el Señor le dará sabiduría para explicar. Créame que el Señor lo hace. Es sorprendente cómo el Señor es sabidor. Y la segunda cosa es que la forma en que Dios obró fue que Dios envió el Espíritu, pero el Espíritu vino cuando la predicación de la palabra se estaba haciendo, en unión con la palabra. Esto es importante. Nadie puede ser salvo sin la obra regeneradora del Espíritu, quien cambia su corazón para que esté dispuesto a recibir la verdad, pero el Espíritu siempre va a obrar por medio de la palabra. Hermanos, tengamos cuidado porque hay mucho mal entendimiento acerca del Espíritu. Aquí no dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y se revolcaron en el piso. Aquí dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos comenzaron a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque comprendieron la gloria del Evangelio. Pero el Espíritu Santo vino cuando la palabra era predicada. ¿Qué quiere decir esto que el Espíritu Santo vino sobre ellos? No quiere decir otra cosa más sencilla que esta, que mientras ellos estaban escuchando, el Espíritu Santo obró, ellos creyeron y el Espíritu Santo vino a morar y les llenó completamente. ¿Sabe qué? Siempre la obra de conversión es una obra espiritual, pero acompañada de la palabra. No va a venir el Espíritu Santo, no va a convencer el Espíritu Santo con argumentos humanos,
sino con la palabra. Por eso se le llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. El Espíritu usa la palabra como una espada y quebranta el corazón. Y llega hasta lo más profundo, como dice Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Espíritu Santo usa la palabra como una daga y rompe el corazón. Y puede ser doloroso cuando el Espíritu Santo quebranta nuestro corazón. Puede ser doloroso cuando la palabra, cuando el Espíritu Santo usa esa daga, pero es una herida que trae sanidad. Es una herida que trae salvación. Es una herida que saca lo malo, la suciedad del corazón, para que Cristo pueda perdonar y limpiar el ser. ¿Me comprende? Así de poderoso es el Evangelio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, no debemos olvidar que el Espíritu y la palabra van juntas. Y aquí vemos resumamos la primera parte. Estas personas fueron convertidas mientras escuchaban la palabra. Usted no sabe lo que Dios está haciendo en el corazón de una persona. Compartir el Evangelio a veces puede ser difícil y desafiante porque puede ser que no veamos resultados en el momento. Puede ser que en ese momento las personas no respondan, pero la palabra es como una semilla también, ¿no? Es como una espada, pero también es como una semilla. Yo hablaba el otro día con un joven, tuvimos nuestro primer estudio bíblico en Riobamba con un grupo. ¿Se acuerdan los hermanos que venían de Riobamba? Ya se les hace difícil. Y yo estoy teniendo un pequeño estudio bíblico con ellos los viernes. Y también se añadió un joven colombiano, hijo de una hermana. Y ha sido lindo ver la obra que el Señor está haciendo en este joven. Pero ¿sabe qué? Él está comenzando. Y yo le decía el otro día, mira, ten paciencia que la obra de Dios va a obrar en ti. Pero la palabra es como una semilla. Cuando una semilla se planta, uno no ve el resultado de primera, ¿no es cierto? Hay que tener paciencia. Los que trabajan la tierra, los agricultores, son personas de mucha paciencia. ¿Por qué? Porque ellos siembran y de ahí tienen que pasar los días, las semanas, incluso los meses, para ver brotar y después ver el fruto. Entonces, usted no se preocupe, la predicación no se trata de lo que usted pueda persuadir, sino de entregar, de compartir la palabra. ¿Y sabe qué? Aunque no vea resultado, estas personas se convirtieron mientras estaban oyendo. Hay muchos quizás que se pueden convertir mientras usted les comparte, pero usted tiene que esperar con paciencia que la obra llegará. La palabra de Dios es poderosa. El apóstol Pablo decía a los romanos, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ajá. Bueno, en segundo lugar vemos que hubo señales claras de la venida del Espíritu sobre los creyentes, sobre los gentiles. Hubo señales claras. ¿Cuáles son esas señales? Sigamos leyendo. Dice, versículo 45 y 46, todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido armado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Ahora, miren lo que interesante. Aquí la palabra nos dice un detalle que a lo mejor no se nos había explicado con claridad en los versículos anteriores, que cuando Pedro va a la casa de Cornelio no va solo, va acompañado de otros creyentes y se les llama de la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Eran creyentes judíos, eran creyentes judíos, eran circuncisos, eran judíos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la iglesia estaba constituida, los discípulos eran un grupo de judíos. Incluso muchos de ellos no habían entendido lo que Dios ya decía desde la escritura del Antiguo Testamento, que Dios quería salvar a los gentiles también y que Dios iba a traer a los gentiles a su pueblo. Y entonces ellos solamente pensaban en ellos como el pueblo de Dios. Y los paganos, bueno, allá ellos. Si Dios no quiso tener misericordia de ellos, allá ellos, ¿no? Pero aquí Dios dice no. Y están estos judíos, y es muy importante que ellos estuvieran ahí. ¿Sí están conmigo? No se me duerma. Despiértate tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará Cristo. ¿Ya? Entonces, no se duerma, sino dele un codazo al que está al lado
Yo sé que están cansaditos, pero hermano, estamos escuchando la palabra. Sí, hace calor, más encima el calor de la palabra, peor todavía. No, la palabra de Dios es refrescante también. Entonces, dice que era importante que estuvieran estos creyentes judíos porque ellos luego darían testimonio ante los demás de que realmente el Espíritu Santo vino sobre los gentiles. ¿Y cómo se supo que venía el Espíritu Santo? Es raro, ¿no? Yo no puedo ver al Espíritu Santo aquí en ustedes. Lo interesante es que en la Biblia, ¿sabía usted que en la Biblia, que fue escrita en griego el Nuevo Testamento, a veces vamos a encontrar que se habla del Espíritu y a veces vamos a encontrar que se habla del viento y en el griego es la misma palabra? En el griego solo hay una palabra, viento. Y esta palabra viento se puede traducir viento o se puede traducir espíritu. Por eso que en teología el estudio del Espíritu Santo se llama neumatología. De ahí viene la palabra neumático, neuma, aire, viento. Entonces la palabra dice que el Espíritu es como el aire. Eso es lo que le dijo el Señor a Nicodemo, ¿no? Tú ves el aire, el viento y no sabes para dónde va, pero sabes, ¿no? Sabemos que hay un viento, ¿no? Bueno, podría haber un poquito más ahora, ¿no? Podría haber en este momento un poquito de viento más frío. Vamos a ir a la iglesia de Alianza que por favor ponga aire acondicionado. Muy bien, ya estamos como en Guayaquil. Bueno, yo tengo calor, perdón, yo sé, a lo mejor ustedes no todos tienen calor, ¿no? Perdón, a lo mejor ustedes tienen frío. Todos somos diferentes. Entonces, ¿existe el viento o no? ¿Pero de qué color es? ¿Lo has visto? No lo podemos ver, pero vemos el efecto. Aquí ellos pudieron ver que el Espíritu Santo estaba por una señal importante, el hablar en lenguas. ¿Sabe? Para entender este texto tenemos que regresar al capítulo 2 de Hechos. ¿Qué pasó en el capítulo 2? El Señor les había dicho al pueblo, a los discípulos, quédense aquí porque va a venir el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo era Pentecostés, las fiestas judías, y entonces dice que los creyentes estaban ahí orando, y de repente vino el Espíritu, vino un viento, ¿no? Sintió como un viento, y se posaron como llamas de fuego, lenguas de fuego en las cabezas, y fueron llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Y a qué se refiere con que hablaban en lenguas? ¿A que hablaban cosas incoherentes? El otro día estábamos viendo con nuestras hijas a una supuesta mujer que habla idioma alienígena. ¿Y sabe qué? No se le entiende nada y mezcla cosas, ¿no es cierto? Bueno, hay algunos predicadores que piensan que hablar en lengua es así, ¿no? Capaz que están hablando lengua alienígena. Pero la palabra nos da suficiente claridad para entender que el hablar en lenguas era la capacidad sobrenatural de hablar otro idioma sin haberlo aprendido. ¿Me comprende? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Está emocionado por los dibujos que está viendo ahí. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque dice en el libro de los Hechos capítulo 2 que había venido a Jerusalén judíos de todas las naciones, de Egipto, de Etiopía, de los medos, persas, elamitas, etc. Y ellos, aparte del hebreo, que era la lengua litúrgica de la sinagoga, porque eran judíos, hablaban el idioma que hablaban en sus países. Y cuando escuchan a los discípulos, escuchan que los discípulos les hablan en el idioma de ellos, de donde vienen. Es decir, si habían algunos que vivían en algún país donde se hablaba árabe, algunos de ellos escuchó a algunos de los discípulos hablar en árabe. Otros quizás, a lo mejor venían algunos desde España, era un español antiguo, no como el de ahora, ¿ya? Entonces venían de España quizás algunos judíos y escuchaban a los discípulos, algunos de ellos hablar en español. Y así en los idiomas, ¿me comprende? Y así pudieron comprobar el milagro. No como ahora que alguien dice, no, estoy hablando en lengua y empieza a decir cosas raras y nadie sabe y nadie puede comprobar si realmente es un idioma. ¿No? No, eso es una farsa. Era realmente eso. Y entonces, ¿por qué fue importante el Pentecostés? Porque era el comienzo del nuevo pacto. Era el comienzo donde Dios iba a tratar con su pueblo de una manera diferente. ¿Y ahora qué pasa? Escúcheme, ¿sí están conmigo? ¿Están conmigo ustedes? ¿Qué dice? Que lo mismo que ocurrió en Hechos 2, muy bien, ocurre ahora con los gentiles. Podría llamarse a Hechos capítulo 10 el Pentecostés de los gentiles. Los gentiles recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y hablaron las maravillas de Dios, tal cual como los creyentes judíos en el Pentecostés. ¿Qué les parece?
Esto es importante porque Dios estaba diciendo algo. Los gentiles que creen en el Mesías también son mi pueblo. Y les doy el mismo espíritu que a ustedes los judíos. ¿Sabe? Esto es una verdad importante para nosotros, porque nos enseña el valor que los creyentes gentiles, que somos nosotros, ¿no?, tenemos, que nosotros somos llamados a ser parte del mismo pueblo de Dios. Hermanos, ustedes saben, algunos de ustedes saben que el año 2017, si no me equivoco, tuvimos con mi esposita la bendición de ir a la tierra de Israel. Y yo ya tenía, obviamente, tengo entendimiento de la Escritura y de esta verdad, pero me dio mucha tristeza ver a muchos hermanos cristianos que iban en el tour con nosotros, que al ver a los judíos quedaban fascinados y prácticamente ya querían ir a circuncidarse ya. Ya querían hacerse judíos. Y le digo, pero tranquilo, le tuve que decir a una hermana que nos acompañó, mire, ellos niegan al Mesías. Ellos dicen que Jesús es un bastardo. Así dicen. Los judíos odian a Jesús. No hay nada que envidiarles. Pero ellos no son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene un Dios y tiene un Mesías. Y todo aquel que no reconoce ese Mesías ya no es el pueblo de Dios. ¿Me comprende? Gracias, mi hermana. Me trajo 2 vasos porque sabe que yo tomo harta agua. No, uno es para mí y el otro es para otra persona. Para ustedes. Gracias. Cada domingo alguien me sorprende con el agua. El otro día fue la Ángeles, ahora fue la hermana y me trae 2. Gracias. Salud, por favor, hermano. Permiso. Me la tomo de una porque andar tomando a cada rato no. Muy bien, gracias. Entonces, yo me quedé sorprendido cómo los hermanos no tenían discernimiento. Es cierto que la tierra de Israel es bonita, es muy valioso, tener la oportunidad de ir allá es valioso, porque están los mismos lugares de la Biblia, ¿me comprende? Hasta incluso tuvimos la oportunidad de ir rodeando el templo, ahí donde está toda la gente orando, ¿no es cierto?, el muro, pero bajamos nosotros a una parte bien abajo y llegamos a la calzada que era del tiempo del Señor Jesús, porque eso después fue reconstruido, vinieron los árabes y todo, y llegamos a la misma calzada de la época del Señor Jesús. Y yo me saqué los zapatos ahí y comencé a caminar a pata pelada, mi esposa sabe, y por aquí puede haber pisado el Señor. ¿Ya? Entonces, pero el valor histórico es maravilloso, pero hermanos, los que creemos en el Mesías, nosotros somos el pueblo de Dios. Eso es lo que dice Pedro, vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo. Y claro, todo judío que cree en el Mesías, obviamente que es el pueblo de Dios, ¿no? Él permanece en el pueblo. Pero también esto es importante, mire lo que dice la palabra, esto nos enseña la unidad de los creyentes, sea de cualquier nacionalidad, sea de cualquier etnia, somos un solo pueblo. 1 Corintios 12:13, el apóstol Pablo dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y esto es lo maravilloso de la iglesia, hermanos. Escúchenme. Hay mucho mal entendimiento de lo que es la iglesia. No hay iglesia para gringos, iglesia para latinos, iglesia para quichuas, iglesia para mestizos, ¿no? Iglesia para gente de dinero, iglesia para gente pobre. ¿Ya? No, la iglesia es un pueblo conformado por todo tipo de personas que podemos hacer algo que es milagroso, que no lo puede hacer nada en el mundo, que podemos estar unidos, pero no solamente una unión fraternal, como tiene otros grupos, ¿no? Los que comparten cierto punto de vista político también son diferentes naciones, razas, ¿no es cierto? Tenemos ahora aquí una alcaldesa quichua, ¿ya? Tenemos una alcaldesa quichua, ¿ya? Pero esa unidad que tenemos los creyentes es más, es un amor verdadero al punto que podemos llegar a dar la vida por nuestros hermanos. Hermano, esto que puedo decir yo puede sonar raro, ¿no? ¿Cómo asistir a esa clase de amor en la iglesia? Eso es lo que nos dice la Biblia. Que la Biblia dice la palabra, deje tratar de acordarme lo que dice 1 de Juan, ¿no? Dice que el Señor, debemos amar a nuestros hermanos como el Señor nos amó.
El Señor dio su vida por nosotros. No me acuerdo literalmente el versículo, perdónenme, pero dice que de la misma manera que el Señor, nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos, si fuera necesario. Aquí no caben, en la iglesia no hay cabida para, no, es que esa persona no me cae. No, es que es de otra condición social, es de otra raza. Eso no. Es más, el hecho de que ustedes tengan un pastor chileno, ¿no les dice algo? Ni siquiera soy ecuatoriano y soy su pastor, ¿me comprende? Mire, ¿qué viene este chileno a pastorearnos aquí? Así una vez una hermana me dijo, pero no en esas palabras. Usted es extranjero, pastor. Pero en la iglesia no, mire, de las puertas para acá, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo, aquí no hay nacionalidad. Aquí no hay dinero, no hay educación. Aquí hay una sola cultura, la cultura de la iglesia, la cultura del cristianismo. Y es por eso que nosotros podemos tener este verdadero amor. Y esto era lo que Dios le estaba enseñando a esos creyentes judíos que acompañaron a Pedro. Miren, estos judíos incircuncisos, como ustedes le dicen, recibieron el mismo espíritu de ustedes. Y Dios, al darles el espíritu, ¿sabe lo que estaba diciendo Dios? Ellos son parte de mi pueblo. Yo los uno al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Dios estaba diciendo, yo escogí a estas personas que para ustedes son paganos, son idólatras, pero ellos ya salieron de eso, se arrepintieron, creen en el Mesías, pero ¿saben qué? Ellos son parte de mi pueblo, dice Dios. Y entonces viene la última parte. Y en la última parte tiene que ver con la respuesta que Pedro da a la conversión de ellos. ¿Cómo respondió Pedro? ¿Cómo respondieron los creyentes judíos al ver que los gentiles recibieron el Espíritu Santo? Y entonces tenemos la última parte. Aquí vemos que dice Pedro, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. En este momento Pablo dice, miren, es evidente que ellos han recibido el Espíritu Santo. Y miren lo que dice Pablo, ¿quién les puede negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu igual que nosotros? Lo mismo que nosotros. Está diciendo, miren hermanos, vean, nosotros somos judíos, somos del linaje de Abraham, crecimos con la ley, con el conocimiento del verdadero Dios. Dios nos dio su Espíritu, pero el mismo Espíritu se lo dio a ellos. ¿Quién puede negar el agua para que sean bautizados? ¿Por qué es importante esto? Porque Pedro está demostrando de que ellos también tienen que ser reconocidos ante los ojos de los hombres como pertenecientes al pueblo de Dios a través del bautismo. El bautismo tiene muchos significados. Es una identificación con Cristo, es una confesión pública de que yo quiero seguir a Cristo. Pero el otro aspecto es que cuando la iglesia bautiza a alguien, le está diciendo a esa persona, nosotros reconocemos que tú eres un hijo de Dios y eres bienvenido al cuerpo de Cristo. No, la persona ya pertenece al cuerpo de Cristo, pero el bautismo es la manera en que eso se hace público, en que se hace visible. Y entonces Pedro hace algo maravilloso. Manda que le bauticen en el nombre de Jesús. Voy a explicarle esto simplemente. Aquí dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús, ¿no? Ahí van a aparecer algunos señores que por ahí dicen, no hay que bautizar en el nombre de la Trinidad, hay que bautizar solo en el nombre de Jesús. No, hermanos. El Señor dijo, ¿en qué nombre hay que bautizar? ¿Qué dijo el Señor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí simplemente Pedro está resumiendo todo. Al hablar del nombre de Cristo, ya está hablando del Padre y del Hijo. Es que Pedro no va a decir, miren, ¿quién puede negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu igual que nosotros? Así que mandó bautizarles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. No, ¿me comprende? Sino que dijo, mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Es decir, con la autoridad de Cristo. Entonces el bautismo, ellos fueron bautizados. Y de esa manera fueron reconocidos como parte del pueblo de Dios. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros, y escúchenme el término que voy a usar, no se me asuste. ¿Está listo? Nosotros tenemos que ser una iglesia inclusiva. Pero tranquilo, no. No estamos diciendo aprobar el pecado, no. Estamos diciendo aceptar a aquellas personas que Dios transforma y las trae a nuestra comunidad. Aunque sean personas de un contexto diferente. No, aceptar el pecado nunca, ¿no? Sabemos que sí. No podemos, cualquier persona puede venir a escuchar el Evangelio aquí, cualquiera, no hay requisito, ¿no? Pero aceptado como parte de la comunidad,
cualquier persona, cualquiera que haya dado testimonio de que se ha arrepentido y ha confiado en el Señor Jesucristo. ¿Me comprende? Eso significa que a lo mejor tenemos que recibir entre nosotros personas con las cuales no estamos acostumbrados a tratar, extranjeros, por ejemplo, inmigrantes o personas de una condición diferente a la nuestra. Nosotros tenemos que darle la bienvenida a nuestra comunidad. Y no debe haber diferencia. ¿Sabe? Mire, hermanos, nosotros como congregación no nos estamos enfocando en un tipo de personas. ¿Me comprende? Quizás eso hace que la iglesia crezca un poco más difícil, pero nosotros queremos vivir el ideal de Dios. ¿Me comprende? Nosotros queremos aquí que venga cualquier persona, sea pobre, sea de dinero, sea educado, sea mal educado, ¿no? Sea educado o no tenga mucha educación, sea extranjero, sea nacional, sea importado, sea niño, sea anciano, todos los que creemos en Cristo somos recibidos en esta familia espiritual. Amén. Y quiero terminar unas palabras diciendo algo de lo que la palabra dice, en pequeño detalle, de cómo cambió el corazón de estos gentiles. Primero dice que cuando ellos hablaron en lenguas, también magnificaban o exaltaban a Dios. ¿Sabe cuál es el resultado de que ellos comprendieran la salvación? Alabanza a Dios. Solo alguien que ha experimentado la gracia del perdón, solo alguien que ha experimentado la misericordia de Dios, solo alguien que ha podido comprender el valor del sacrificio de Cristo en nuestro favor, es alguien que puede, solo alguien que ha disfrutado, que ha recibido esa gracia del perdón, es alguien que realmente puede alabar a Dios. Estas personas empezaron a alabar a Dios porque decían, qué maravillosa noticia, que Cristo puede perdonarnos, que Cristo es el que nos perdona, que Cristo es el que nos limpia de pecado, que Cristo es el que tiene autoridad. Bendito sea, y ellos comenzaron a alabar el nombre del Señor, comenzaron a darle gracias. Hubo gratitud, hubo alabanza en su corazón. Déjeme decirle esto, esta es la obra que Dios hace en alguien cuando conoce a Cristo. Una de las características, escúcheme, de alguien que ha sido salvado es que quiere alabar a Dios. ¿Por qué hay tan poca alabanza en los creyentes? ¿Por qué hay tan poco deseo de congregarse y alabar? ¿Por qué hay tan pocas palabras de alabanza y de gratitud y tantas palabras de queja y de amargura? Pueden ser por dos razones. La primera es que a pesar de haber recibido el perdón de Dios, a pesar de habernos convertido, otras cosas han capturado nuestro corazón. Mire, al igual que un hombre deja de amar y valorar a su esposa porque está mirando a otras mujeres, el creyente deja de valorar a Dios y su gracia porque otras cosas están ocupando su corazón. Hoy estamos en una era donde hay mucho entretenimiento al alcance de la mano, literalmente. Hay muchas cosas que compiten con la atención. Dígame que no es fácil estar aquí, que es un poco difícil. Algunos tienen que trabajar mañana y quisieran este rato estar ahí descansando en la cama con unos snacks, una Coca-Cola y viendo una película en Netflix. Hay muchas cosas que compiten. Yo le decía eso a los hermanos de Mulanillo también, ¿no? En la mañana es peor, quieren descansar un poquito más. Pero ¿sabe qué? Aquel que conoce a Cristo, esto es valioso. A los ojos del mundo esto es aburrido, es aburridísimo estar aquí una hora escuchando a un chileno como habla aquí. Pero los que conocemos a Cristo sabemos que estamos escuchando palabras de vida eterna. ¿A quién diremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿qué va a estar haciendo yo en la casa? Yo le decía a mis hijas la otra vez, mi esposa sabe, para mí, lo más triste sería y deprimente los domingos no congregarme. ¿Qué estaría haciendo yo? Vacío total. Pero estar aquí con los hermanos es un gozo, una felicidad, ¿no? Y cuando termina el culto, todos vamos contentos a la casa, ¿no es cierto? Y cuando no podemos venir un domingo, nos extrañamos. Ellos alababan a Dios. Y la segunda cosa es que ellos desearon que el apóstol se quedara más. A mí me encanta cuando la palabra dice que ellos le dijeron a Pedro que se quede más días. Me recuerda cuando el Señor fue a Samaria. Dice la palabra que le predicó a los samaritanos. Y los samaritanos, que también eran despreciados por los judíos, creyeron que Jesús era el Mesías y le rogaron que se quedase con ellos. Y ese Señor se quedó 2 días más con ellos. ¿Qué habla esto? Aquel que conoce a Cristo primero quiere estar con otros cristianos.
Y segundo, quiere aprender más. Explícanos más, Pedro. Quédate con nosotros, Pedro, un poquito más. Queremos conocer más. Y Pedro se quedó con ellos. Hermanos, yo quiero terminar con estas palabras. Las palabras que dije al comienzo. El Evangelio es un tesoro precioso que tenemos. Recordemos la grandeza de su poder y el valor que tiene el Evangelio. No tengamos temor a predicar el Evangelio, que no depende de nuestras palabras, no depende de nosotros. El Evangelio es poderoso para convertir a las personas. Entreguémoslo, compartámoslo. Quiero que nos pongamos de pie. Y yo quiero que meditemos en esto y vamos a orar y darle gracias, pero pongámonos de pie. Pongámonos de pie, hermanos. Toda esta obra maravillosa de salvación en esos gentiles, ¿con qué comenzó? Con una sencilla predicación de Cristo. Tan sencillo como que el apóstol Pedro les habló de este Cristo que hizo milagros, que murió, resucitó y que tiene autoridad para perdonar o para juzgar. No es un mensaje difícil, no hay que ser muy inteligente para entenderlo ni para predicarlo, simplemente hay que creerlo. Toda esta maravilla ocurrió por la sencilla predicación de la buena noticia de Cristo. Tal es el poder del Evangelio. Este Evangelio poderoso que hace este tipo de obras es el Evangelio en el cual tú debes creer para que tu vida y toda tu familia sean transformados. Y es el Evangelio que tú debes predicar. Es el Evangelio que tú debes proclamar. Y es el Evangelio en el cual tú te debes alegrar, gozar. Amén. Oremos al Señor. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias al Señor.